Callecha, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Callecha y ese es nuestro objetivo. Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente con nosotros en este programa Visión de China, donde tratamos de darle la mayor cantidad de información sobre la realidad de ese gigante que tanto asombra al mundo por lo que ha avanzado, por el desarrollo que ha tenido. Hoy en especial tenemos una visita de lujo. Don Cayetano Rodríguez del Prado, uno de los primeros hombres que visitó China, que conoció China, que conoce la realidad china, que vio a una China cuando apenas empezaba a dar sus primeros pasos y ha sido testigo de los cambios que se han producido en China. Don Cayetano, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos sentimos en un momento de lujo al tenerlo usted aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buena bienvenida, Cayetano. Gracias. Gracias por su presencia. Un momento muy especial, Cayetano, que el país está cumpliendo 75 años de la proclamación de la República. Sí. Cayetano, se sabe aquí en el país y se le reconoce que usted fue uno de los primeros visitantes dominicanos a China. Pero antes de entrar en eso, vamos a brindarle nuestro tradicional tecito de bienvenida, de brindar por nuestros televidentes. Mucha salud, Salud. Y larga vida. Así sea. Usted no solamente logró visitar China en un momento extraordinariamente difícil, sino que pudo ser recibido por el fundador de la República Popular China, que en aquella época era difícil encontrarse con él, el señor Mao Zedong. ¿Cómo fue el trámite para esa visita suya a China? Sí, resulta que yo fui uno de los primeros luchadores del MPD, Movimiento Popular Dominicano, contra Trujillo. Y a causa de esa lucha, pues, pasé 2 meses en la cárcel de la 40. Poco después de mi salida de la cárcel de la 40, fue la muerte de Trujillo, 2 meses después. Entonces yo formé parte del movimiento estudiantil y fui elegido para ir a un congreso en Leningrado de la Unión Internacional de Estudiantes. Y allí yo contacté en el año 62 a la delegación china, que estaba compuesta, encabezada por Li Qi-tao. Se escribe Qi con Li Qi-tao, que era un líder estudiantil importante en China, el principal. Y le llevé un dossier documental de mi grupo político en ese momento, el MPD. Y le dije que queríamos establecer y acercar relaciones con ellos, en el 62. Entonces pasa el tiempo y viene el gobierno de Bush, pero es derrocado el gobierno de Bush. Vienen unas persecuciones terribles.
la gente del MPD estábamos en Cuba en un proceso de entrenamiento porque preveíamos que iban a tumbar al gobierno democrático del profesor Bosch, el gobierno elegido, y entonces venir con una preparación militar a hacerle frente. Entonces todo aquello dificultó, y a mí me tocó venir en una lancha de desembarco desde las costas de Cuba hasta Montecristi, donde desembarcamos el 5 de diciembre del 63. Salvamos la vida milagrosamente, y de ahí vino una larga prisión. Y de esa prisión, al año siguiente, nos sacaron, nos deportaron hacia Portugal. Oye. A un grupo. Y de Portugal cayó preso la mayoría de los del 14 de junio, eran los jefes del movimiento insurreccional. Pero yo fui, junto con Ilander Selig, de lo que llegó a París, y nos refugiamos en París. Entonces en París visitamos la embajada china, me identifiqué ya como una persona que había mandado un dossier hacía 2 años antes. Inmediatamente nos mandaron los pasajes y fuimos a visitar a China, donde llegamos en julio del 1964. Hace 60 años. Hace 60 años, de 64. Eso le causó allá al gobierno chino una impresión, un impacto, porque China había sido bloqueada prácticamente por el mundo occidental, sobre todo a causa de la guerra de Corea. Nadie podía visitar a China, era muy difícil desde el occidente ir a China, a menos que no fuera a través de la Unión Soviética, de Rusia. ¿Y por esa vía llegó usted? No, yo llegué por vía aérea desde Francia, haciendo varias escalas, por Pakistán, Bombay, la India, Calcuta, la India, y de Calcuta volamos creo que a Shanghái a Pekín. Eran una barbaridad de horas de vuelo para llegar a Pekín. Entonces, ellos me recibieron con mucho entusiasmo. ¿Usted fue solo? Con Ilander Selig, éramos 2. Ilander Selig. Éramos 2, éramos dirigentes del MPD. Ilander era secretario de propaganda y yo era el encargado de las relaciones internacionales. Ilander era, cuando yo llegué a China, para ser recibido, fui recibido por Mao, tenía 23 años. Ilander era unos 7 años más viejo que yo. Y entonces nos dieron una acogida calurosa, porque para ellos era impactante que llegaran de tan lejos a establecer relaciones con el gobierno chino. Hay que recordar que las contradicciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS, con Nikita Khrushchev a la cabeza, eran unas contradicciones muy fuertes. Entonces, la vía de llegada a China a través de la Unión Soviética se había cerrado. Claro. Prácticamente se había cerrado. Entonces, hicimos un recorrido por toda China. La Revolución China tenía 14 años solamente cuando yo llegué. No había cumplido 15, tenía 14 años. Y nosotros pudimos apreciar todo aquel ambiente semifeudal. Recuerdo haber visto mujeres con los zapaticos de hierro, un zapatico de hierro que le mantenía el pie pequeñito, no podía crecer, caminando así con gran dificultad. Fuimos por
por todas las regiones, incluso donde se libró la guerra antijaponesa. Conocimos los túneles donde se escondían los guerrilleros para combatir a los japoneses. Nos entrevistamos con muchísimos combatientes antijaponeses que todavía estaban vivos. Ya eran personas de mediana edad, porque estamos hablando de la guerra antijaponesa, terminó en el 45. Hacía 20 años que ya había pasado. Así que los más jóvenes eran hombres de 45, 50 años en adelante. Claro. Que era una edad avanzada en la China de esa época. Nos llamó, particularmente a mí me llamó la atención, que ya se ve, lo que más me llamó la atención era la organización y la disciplina del pueblo chino. En esa época se movían en bicicletas, millones de bicicletas por las grandes ciudades, pero con una precisión, todo el mundo al trabajo. Recuerdo que usaban unas mascarillas en la cara, como las que después se usaban cuando la pandemia del COVID en el mundo entero. Usaban esas mascarillas para prevenir los contagios de gripe, porque China es fría. Es fría, muy fría. China es muy fría. Y los cambios bruscos de temperatura pueden producir las gripes. En ese primer viaje estuve en Yenan, donde se hizo la guerra antijaponesa. Nos llevaron a un sitio, a una aldea, le llamaban aldea a los intérpretes, pero un pueblo de varios miles de habitantes, que fuimos en avión, después un pedazo en tren y después en automóviles. Pero para llegar a la aldea tenía que ser a pie, porque era una meseta a varios cientos de metros de altura. Le avisaron a la población que venían unos visitantes occidentales a visitarlo y que vinieron a conocer y que habían sido recibidos por el gobierno del presidente Mao Zedong. Y cuando llegamos a la parte de arriba de la meseta, con altoparlantes nos estaban tocando marchas y sartas de cohetes, de petardos, y una alegría enorme. Nos rodeaban los muchachos de 7, 8, 10 años, locos para ver, porque nunca habían visto un occidental. Un occidental, claro. Entonces, un país muy alegre. Ellos me dijeron que ahí había estado un occidental de otro país, no sé de dónde, hacía como 6 o 7 años. Pero que los muchachos que tienen menos de 12 años, 10 años en ese momento, no se acuerdan, no lo conocían. Y nos rodearon, llenos de curiosidad. Yo le preguntaba al intérprete, ¿y qué es lo que dicen los muchachos? Dice, ellos están maravillados por la nariz larga de ustedes y los ojos saltones. Los ojos saltones, así lo tradujo el intérprete. Sí. Es bueno aclararle que tenemos que andar con 2 intérpretes. Por el problema de las etnias. Sí, porque el intérprete que llevábamos de Pekín me traducía del español o del español al chino pequinés, ¿no? Pequinés. Pero la población no entendía el dialecto pequinés. Había que traducírselo. Entonces teníamos 2 intérpretes. Yo hablaba, cogí el primer intérprete, de español a pequinés y otro de pequinés al dialecto. Y al revés, lo mismo.
pero se veía que era una nación con una gran organización, un gran sentido de progreso y de patriotismo. Y eso nos impactó mucho. Cayetano, ¿cómo se desarrolló la conversación con Mao Zedong? Tenemos la foto suya, Sí. la vamos a poner aquí ahora. Cuando, por allá por el mes de julio, creo que fue el 13 de julio del 64, ya estábamos casi en preparativos para marcharnos. Me dijo nuestro anfitrión, el intérprete, le tengo una buena noticia, una gran sorpresa. El presidente Mao desea recibirlos a ustedes hoy en el Palacio Eso fue una sorpresa tremenda, ¿no? una sorpresa del pueblo. Ya nosotros nos habíamos reunido con el viceministro, con varios ministros, funcionarios del Partido Comunista. Ahí tenemos una foto también con Zhou Enlai. Pero eso fue en mi segundo viaje Ok. en enero del 66. Entonces, acabamos de llegar del interior y le digo yo mire, este traje está ajado, arrugado, tiene que planchármelo o algo. Llaman a la lavandería del hotel y dice el de la lavandería que no hay tiempo porque ya faltaban 2 horas, 3 horas para movilizar. Y le dijo, el anfitrión, el intérprete, le dijo, es porque ellos van a ver ahora al presidente Mao Zedong. Ahí se mandaron a correr. Cogió el traje. ¿Cómo? Pues un momento, para mí es un honor que ese traje que yo voy a planchar llegue donde el presidente Mao. Y trajeron el traje arreglado como en media hora o 40 minutos. Entonces con ese traje fuimos. Cuando llegamos allá, Mao empezó una conversación. Ya se le había dicho quiénes éramos nosotros, se le había aclarado. Empezó a hablar de todos los sufrimientos que había pasado y humillaciones que había pasado el pueblo chino. China era una nación lacerada, lastimada por las guerras y por los pisoteos que le hacían los países occidentales. Le dedicó mucho tiempo a hablar de las contradicciones con Nikita Khrushchev en el Partido Comunista de la Unión Soviética, porque Nikita Khrushchev había maltratado a China, había maltratado a Mao mucho, sobre todo después de la muerte de Stalin en el 54. 3 o 4. Yo creo que, bueno, fue en el 53, en el 54 cuando se produce el Congreso del Partido que eligen a Nikita Khrushchev. En el 53 había muerto Stalin. Y después de ese Congreso se fueron deteriorando las relaciones de China con la Unión Soviética de esa época. Le dedicó mucho tiempo, para mi sorpresa también, al militarismo japonés. Para los chinos, el problema del militarismo japonés era tremendo. Y yo decía, pensaba hacia adentro, digo, pero China es inmensamente más grande que Japón. Pero ellos conservaban el recuerdo de las atrocidades que hizo el ejército japonés. La ocupación japonesa. La ocupación japonesa. Que hicieron lo mismo en todos los países que ocuparon. Sí. Fue una ocupación brutal y de exterminio, no solamente para matar y exterminar al pueblo chino, sino para aplastar la cultura china. Llegaban a un sitio y destruían las reliquias, destruían
dañaban todo solamente por el placer de destruir la cultura china. Le dedicó mucho tiempo a hablar sobre eso. Claro, hablamos sobre la situación en la República Dominicana, la lucha que habíamos tenido contra Trujillo. Trujillo era un gran aliado de Chiang Kai-shek. Sí. Trujillo y Chiang Kai-shek se habían proclamado generalísimos. Se habían proclamado generalísimos. Y ambos eran amigos de los Estados Unidos y enemigos de todo lo que significara izquierda o marxismo. Después que conversamos mucho sobre esos temas, al tema que le dedicó más tiempo fue al tema de Taiwán. Todavía Taiwán tenía un asiento en Naciones Unidas. La isla de Taiwán era considerada como la verdadera China. Sí. Y China no tenía representación en las Naciones Unidas, sino Taiwán. Y me dijo en varias ocasiones, con el tema de Taiwán no hay ninguna solución que no sea la reincorporación plena y completa de Taiwán a la soberanía china. Lo dijo con tal firmeza y tal decisión que yo le comento a mis amigos cuando me dicen algunos, ¿tú no crees que se quedan así? Que digo, no, Taiwán volverá al seno de... Eso es inevitable. De China cuando sea. Y me dijo, no tenemos prisa en eso. Puede ser pronto, puede ser en otra generación y puede ser en más generaciones, pero estamos seguros de que estratégicamente Taiwán va a ser reintegrada a China. Encendió un cigarrillo, nos brindó uno a mí y uno a Islander. Él, Mao, fumaba, era un fumador. Cuando lo encendió, él mismo lo encendió, el cigarrillo mío y el de Islander, que estábamos sentados al lado de él, uno a cada lado. Cuando vio que ya había encendido, dibujó una leve sonrisa donde se le veía una dentadura, como digo yo, un poco manchada por el tabaco. Yeah. Se ve que le gustaba fumar, era un fumador. Siguió la conversación mucho tiempo. Quedamos en estrechar los lazos. Recuerdo que usé esta palabra. Por ahora nuestras relaciones van a ser políticas con este grupo, que era el MPD, que era un partido que se proclamaba marxista-leninista, pero apoyaba a China en la contienda internacional. Yo escucho a veces a personas que dicen, no, porque el colonialismo es ideológico. Lo que más veces me repitió Mao era, ustedes tienen que tener su propia estrategia, su propia táctica propia. No copien de nosotros. Trabajen sobre la base de sus propias experiencias. Ellos mantienen esa posición en general. La mantienen siempre. Los chinos son muy respetuosos de que cada país mantenga su propia identidad y su propia formación. Recuerdo que cuando las ofensivas de general Maxwell Taylor y en América se acuñó la consigna de luchar contra el colonialismo ideológico de China, y le dijo a los partidos de izquierda en América Latina que se estaban inclinando muy favorablemente hacia la posición en China en el plano internacional.
Y en el método en cuanto a apoyarse en el campesinado, porque los países de América Latina eran países agrarios. Agrícolas. China tenía, cuando la Revolución China, el 90% de la población eran campesinos. Y nosotros, cuando yo fui allá, teníamos el 70% de campesinos. En el momento que mataron a Trujillo teníamos el 70%. Después había bajado el campesinado a un 65, por ahí. Pero era la mayoría aplastante. Entonces, tiraron la consigna de luchar contra el colonialismo ideológico, pero era para alejar a los pueblos de América Latina de China. Aquí algunos sectores muy poco desarrollados políticamente, que no tienen nada en la cabeza. Dicen, no, porque nosotros nos ponemos al colonialismo ideológico, refiriéndose a que no imitaban a los chinos, pero entonces lo que están imitando es a los países occidentales. Sí, claro. Copiando. Todas las costumbres que no son muy estimulantes en los países occidentales. Esa era el verdadero colonialismo ideológico, pero lo pusieron algunos grupos de izquierda de tontos, útiles, a luchar contra, alejarlo de China, y cayeron entonces en el colonialismo occidental, ideológico occidental. Cayetano, ¿y cómo se produjo la segunda visita años después? Resulta que yo fui delegado dominicano a la conferencia tricontinental de La Habana. Ahí estaba también, eso fue después de la guerra de abril del 65. Que por cierto, el presidente Mao dio una declaración poco común de apoyo al pueblo dominicano cuando la invasión norteamericana. Entonces, cuando terminó la guerra, las fuerzas de izquierda prepararon una delegación, nos pidieron que organizáramos una delegación para la conferencia tricontinental. Por el 14 de junio iba Guido Gil, yo iba del MPD, que de hecho yo era el secretario general del partido durante la guerra, porque ya habían muerto, desaparecido los otros, y yo era el secretario general del MPD durante la guerra de abril. Y del PSP iba Asdrúbal Domínguez. En representación de Camaño iba Euclides Gutiérrez, que es el único que queda vivo junto conmigo. Y un frente unido que existió en esa época. De ese frente unido iba el doctor Carlos Amiaba, que también falleció. Entonces, de esa conferencia, al inaugurar la conferencia, Fidel dio unas declaraciones señalando que China le había cortado el suministro de arroz a Cuba. Se quejó amargamente de eso. Y eso creó un gran revuelo en la conferencia. A tal punto que Fidel se reunió varias veces conmigo, explicando el tema, 4 o 5 veces, conmigo y con Euclides Gutiérrez sobre todo, principalmente. Y nosotros habíamos establecido que queríamos ir a... Entonces me preguntaron los periodistas occidentales, si las tropas norteamericanas no se retiran de Santo Domingo, ¿qué van a hacer ustedes? Le dije, si no se retiran las tropas, con esa condición, si no se retiran, el pueblo dominicano va a convertir a la República Dominicana en un Vietnam del Caribe.
Entonces ahí fue la famosa frase. El gobierno de García Godoy no solo me prohibió la entrada a mí al país, sino que se la prohibió a Euclides Gutiérrez, a Durval Domínguez, a Guido Gil y a Carlos Amiama, a todos, a causa de esa declaración. Entonces, de La Habana nosotros salimos a París para seguir rumbo a China, porque queríamos darle seguimiento a las relaciones que se habían establecido, habíamos establecido Ilander Celi y yo en el 64. Tan pronto llegamos, nos dijo el premier Zhou Enlai, que había sido canciller, ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro simultáneamente durante muchos años. Nos dijo el anfitrión, prepárense que el primer ministro quiere recibirse, o presidente del Consejo de Estado, era que se llamaba el cargo. El presidente del Consejo de Estado quiere reunirse con ustedes hoy mismo. Muy bien, ¿cómo no? Entonces fui. Yo andaba en ese viaje con Carlos Amiama, que era un militante medio, me acompañó, es testigo de esa reunión. Y nos preparamos para salir al despacho del primer ministro. El primer ministro me recibió con muchas atenciones, convocó al gabinete del primer ministro, eran 8 o 10 funcionarios del primer ministro, me recibió en conjunto, tomamos una foto y luego yo pasé a reunirme con él en privado. Carlos Amiama se quedó afuera a un lado. Y lo primero que me dijo Zhou Enlai fue, usted estaba presente cuando Fidel Castro nos atacó por el asunto del arroz. Ese yo estaba presente. ¿Y qué le pareció eso a usted? Digo, mire, lo primero que le voy a decir es que yo no puedo fijar una posición por mi propia cuenta. Yo soy una persona más. Aunque era el secretario general, pero yo no tenía autoridad para fijar posiciones por mí mismo. Pero sí le voy a decir algo. Me pareció muy preocupante, porque los pueblos en lucha, como la República Dominicana, que en este momento estamos invadidos por los Estados Unidos, actualmente, necesitamos la unidad de todas las fuerzas revolucionarias del mundo y progresistas. Sí, pero bueno, entonces me dice, ustedes no producen el arroz allá en República Dominicana. Y ahí me fajé yo a hacerle me convertí en agrónomo, a explicarle que aquí se sembraba arroz. Nosotros sembrábamos el arroz que consumíamos. Sembrábamos esto, sembrábamos lo otro. ¿Y por qué Cuba no puede hacer lo mismo entonces? Y bueno, nosotros tenemos unos terrenos con agua. El arroz necesita agua, como usted sabe. Y Cuba tiene casi todas las extensiones sembradas de caña. Ahí era que yo quería llegar. No hay arroz porque están sembrando caña para mandársela a la Unión Soviética. Ay, Dios. Ahí salió el pique de ellos con los soviéticos. Ahí nada más me quedó escuchar. Eso es lo que pasa, compañero. Y me dijo una frase que yo acuñé y la hice llegar. Recuerde algo, compañero. Un pueblo, un país que no produce los alimentos que necesita,
no es un pueblo verdaderamente independiente, ni lo será nunca, hasta que no produzca su comida. Una muy buena lección. Cayetano. Hay que producir para el nacional, Sí, aunque la mirada esté puesta en la exportación. exacto. Pero es importante. Y miren, República Dominicana tiene una gran ventaja. Sí, Se suministra nacionalmente hasta para los turistas, sí, que es un % con el que no contaban. sí. Entonces, no nos podemos quejar en ese sentido, pero hay que seguir Esa fue Cayetano, una ¿cuándo- en esa sí, línea. ¿cuándo fue su última visita a China? Esa fue la última. Yo, ¿Usted no conoce la China nueva? no, Ay, es que después de eso vinieron los 12 años de Balaguer. Sí. Y era preso, en prisiones. Y después que me soltaron, bajo fianza, en la dictadura de Balaguer, sin pasaporte, impedimento de salida, todo terrible. Entonces yo básicamente me refugié en la UAS. Yo había completé mi carrera, que quedó trunca, y fui nombrado profesor. Llevé una carrera académica de 30 años, donde fui decano de la Facultad de Ingeniería y vicerrector administrativo. Pues bueno, me extraña que la embajada no lo haya invitado a visitar China. Me imagino que lo debe tener en cartera. Mire, cuando la embajada vino, al poco tiempo llegó la pandemia. Ese es el problema. Y ellos tenían un plan para invitarme. Dijeron, no nos queremos invitar. Claro. Ya por mi edad, no vaya a contagiarme por allá. Claro. Después había un congreso algo, y me invitaron, y era invierno. Yo tengo problemas pulmonares, porque en la cárcel de Trujillo y después en la cárcel del Triunvirato, yo sufrí de afecciones pulmonares, respiratorias, porque no es paja de coco eso. En una solitaria desnudo y con agua me ponían, ¿no? Con 2 pulgadas de agua tuve yo. Claro, imagínese usted. Cogía y frío de invierno aquí, y cogía afecciones respiratorias. Bueno, pues si se produce una visita a China, tenemos que invitarlo de nuevo para que usted nos hable de la gran diferencia, la China pobre que usted conoció a una China rica ahora y moderna. Tiene que ser en temporada De verano. de verano. Porque el verano chino es fuerte también. Sí, El invierno, el otoño y el invierno es muy fuerte, pero el verano es fuerte también. muchas Cayetano, nos gracias. sentimos muy honrados con su visita. Verdaderamente nos ha dado una importante visión de la historia de la República Dominicana en el surgimiento de las relaciones con China. No creo que haya habido, excepto los dirigentes políticos, muchos dominicanos que tuvieran la oportunidad de entrevistarse con Mao no, Zedong ninguno. y con Zhou Enlai. Ninguno. No lo hay. Vieron a Mao, pero lo vieron en un acto público de masa. Yo no fui a ver a Mao en un acto público, yo fui a tener una conversación y a ponernos de Sí, acuerdo directo ahí. con relación. Por cierto que Mao me invitó a participar en la conferencia contra bombas atómicas y de hidrógeno en Tokio. Y yo fui junto con Wilander a Tokio. Cuando salí de la reunión con Mao, Ok. yo fui a Tokio y pasé el 6 de agosto, aniversario de la bomba. De la bomba. Sí, que era el 19 aniversario. Es El del 19, 45, sí, 19, El 18, 19 19. aniversario de la bomba atómica. Esos que fueron premiados ahora con el premio Nobel. Sí, Todos esos grupos pacifistas. Yo estuve en el hospital que él menciona y me reuní con algunos sobrevivientes que todavía están llenos de quemaduras de Claro. las bombas atómicas y de hidrógeno. Fui por invitación del presidente Mao. Después que salí de allá, a los 4 o 5 meses, China estalló su primera bomba atómica. Porque Mao consideraba que era importante como Claro. potencia tener la bomba atómica
para poder lograr la paz. Ese momento cambió la historia del mundo. Cambió la historia del mundo. Fue vital esa. Cayetano, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y cuantas veces usted quiera venir aquí, participar y transmitir alguna información, estamos abiertos siempre a Muchas recibir. Esa es su muchas casa. gracias. Muchísimas gracias. Señores, Gracias a hemos ustedes. tenido el grandísimo privilegio de tener a un invitado de lujo, Cayetano Rodríguez del Prado, uno de los primeros dominicanos, quizás el primero, que visitó la China popular. La China ya bajo el gobierno de la República Popular. Se entrevistó con Mao Zedong. En una segunda visita se entrevistó también con el primer ministro y canciller Zhou Enlai. Tiene una vivencia extraordinaria. Conoció la China cuando todavía China estaba luchando por salir de la pobreza. Muchísimas gracias, Cayetano. Ha sido un privilegio. Hacemos ahora una corta pausa y nos vemos nuevamente. Callecha, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural. De manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Callecha y ese es nuestro objetivo. Callecha, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural. De manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Callecha y ese es nuestro objetivo. A ver un video de cómo China ha desplazado a Estados Unidos. Todos deben conocer de alguna forma el desarrollo en tecnología, el desarrollo que han tenido en vehículos eléctricos. Hay muchos aspectos que han ido tomando en el mercado internacional la producción de China el primer papel. Entonces vamos a ver este video con la información que nos trae. Manteniendo esta posición hasta al menos 2075, según un informe de Goldman Sachs, líder en inversiones y pronósticos económicos. Un cambio radical en el panorama del liderazgo económico mundial, en comparación con lo conocido hasta ahora. ¿Cómo será la economía del futuro? Según Goldman Sachs, las economías emergentes lideradas por potencias asiáticas están experimentando un crecimiento más acelerado en comparación con las economías desarrolladas. Se proyecta que para alrededor de 2035, China superará a Estados Unidos como la economía más grande del mundo, seguida de cerca por India en el segundo lugar para el año 2075. Además, se anticipa que otras economías que históricamente han ocupado posiciones destacadas simplemente desaparezcan o descenderán de sus puestos.
Aunque muchos analistas, especialmente occidentales, pronostican que China caerá en una desaceleración constante que terminará desembocando en un desplome económico, son muchos los datos que parecen indicar lo contrario. Han habido muchas predicciones con respecto a China por los últimos 30 años, y en cada una pareciera que lo entendemos todo mal. Quizás deberíamos preguntarnos si nuestro entendimiento de cómo funciona el sistema económico es, de hecho, correcto. China continúa siendo el país que más productos exporta a nivel mundial y se mantiene como el segundo principal importador a escala global. Además, desde hace algunos años, se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Pero, ¿de qué forma China logrará mantenerse al frente? China lidera la cuarta revolución industrial, que es aquella relacionada a las tecnologías digitales, físicas y biológicas, e incluyen la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica avanzada, automatización de procesos, nanotecnología, entre otras. Actualmente, China produce aproximadamente 200 productos críticos para la industria mundial. Sin embargo, ha modificado su estrategia enfocándose a futuro en el desarrollo de productos de alta calidad. China funcionó por mucho tiempo como un país que copiaba a las empresas grandes y fabricaba los mismos productos a un precio más bajo. Sin embargo, esto se realizó bajo una estrategia llamada Industry Champions, o campeones de la industria. Ahora se ha convertido en un centro de innovación y fabrica sus propios productos, especializándose y haciéndolos tan buenos que fácilmente han desplazado a la competencia extranjera. Ejemplo de esto es la fábrica de automóviles eléctricos BYD o Huawei. Si quieres emprender, intenta encontrar problemas reales para resolver. Si no los encuentras en tu entorno, ve a las áreas rurales. En Europa, están teniendo problemas con los refugiados. Vayan a ellos. Algo que le decimos a la gente es, ve a África, porque ellos tienen muchos problemas que resolver, a gran escala. En África nunca nos hemos encontrado con el Internet de cosas estúpidas, no. Todo se enfoca en agricultura inteligente, y así son oportunidades para entregar verdadero valor. Según el informe de Goldman Sachs, hay dos principales amenazas para la economía global a futuro: el cambio climático y el proteccionismo de las potencias. En materia de proteccionismo, Estados Unidos es el país que más medidas proteccionistas aplica, principalmente sanciones, ya sea contra países o contra empresas extranjeras, bajo un pretexto de seguridad nacional. Estas medidas han derivado en que varios países hayan abandonado el dólar como única moneda para realizar transacciones internacionales o para respaldar sus reservas, debilitando así la moneda norteamericana. China, por otra parte, fomenta las alianzas y la denominada multipolaridad, además de promover el uso de monedas locales, sin descartar el posicionamiento del yuan como divisa internacional a mediano plazo. Si esto fuera poco, lidera también la transición a una economía de cero emisiones con grandes proyectos de energía solar, fabricación de baterías eficientes, automóviles eléctricos e incluso combustibles con bajo impacto de efecto invernadero. Quizás uno de los hitos que más se pasa por alto es el logro histórico, reconocido internacionalmente, en reducción de la pobreza logrado por la nación asiática. Por citar un ejemplo, en 7 años, de 2012 a 2019, China sacó de la pobreza a más de 90 millones de personas, y de 832 distritos considerados pobres, únicamente 52 continuaron con dicha clasificación. Los avances de China han sido históricamente desestimados por la soberbia occidental. Sin embargo, para una nación con 5.000 años de historia, esperar hasta 2075 o incluso hasta 2035 es tan simple como cambiar una vieja bombilla ineficiente en la nueva residencia de la historia moderna humana. Realidades objetivas que por mucho que se intente no se pueden negar, ni desconocer, ni ocultar. Amigos, vámonos a una pausa y regresamos en minutos. Callecha,
el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Calleja y ese es nuestro objetivo. Calleja, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Calleja y ese es nuestro objetivo. La reflexión de Confucio y la enseñanza que siempre nos traslada. Donde sea que vayas, ve con todo el corazón. Siempre estos mensajes de Confucio son contundentes. Amigos, muchísimas gracias por habernos recibido una vez más y por favor vengan a la cita el próximo domingo a las 4 de la tarde por este canal Cinevisión, Canal 19. Muy buenas tardes. Calleja, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia. Se trata de un think tank, un centro de pensamiento que pretende contribuir al mayor conocimiento sobre la realidad china en el plano económico, político, geopolítico y cultural, de manera tal que la población dominicana pueda tener una mejor comprensión de la realidad de ese país que es ya el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. Al facilitar un mayor conocimiento, que es lo que humildemente pretendemos, estamos además contribuyendo potencialmente a que se puedan seguir incrementando las relaciones entre los dos países en el plano tanto económico como cultural y por supuesto en la coordinación política en todos los ámbitos. Esa es Calleja y ese es nuestro objetivo.